¿Puede una corona convertir a alguien en un monstruo? En las páginas más oscuras de la historia existe el nombre de una reina cuya crueldad estremeció a todo un reino. Mientras el mundo veía lujo, poder y elegancia en su palacio, detrás de las puertas cerradas se escondían secretos tan perturbadores que aún hoy siguen provocando escalofríos. Muchos la llamaron la reina más cruel de la historia, una mujer rodeada de rumores de tortura, obsesiones peligrosas y castigos inimaginables. Pero surge una pregunta inquietante. ¿Fue realmente el monstruo que la historia recuerda o víctima de una leyenda que creció con el tiempo? En este video exploraremos la vida, los misterios y las historias más escalofriantes sobre Elizabeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta, una figura que incluso inspiró personajes como Drácula del escritor Bram Stoker. Prepárate para descubrir una historia donde el poder, la obsesión y la oscuridad se mezclan en uno de los relatos más perturbadores de todos los tiempos. Porque a veces, la realidad puede ser más aterradora que cualquier leyenda. Imagina vivir en un pequeño pueblo de Europa en el siglo XVII. El invierno es largo, las noches son silenciosas y el castillo que domina la colina parece observar todo lo que ocurre en el valle. Durante el día, la vida sigue su curso normal. Los campesinos trabajan la tierra, las familias se reúnen alrededor del fuego y los caminos de tierra conectan pequeñas aldeas que dependen unas de otras para sobrevivir. Pero algo empieza a cambiar. Algo que al principio parece un simple rumor. Una joven del pueblo desaparece. Dicen que había ido al castillo buscando trabajo como sirvienta. Era una oportunidad que muchas familias pobres no podían rechazar. Trabajar para una noble significaba comida asegurada, un techo y la posibilidad de ayudar a la familia. Nadie se preocupa demasiado al principio. Tal vez fue enviada a otra propiedad, tal vez decidió quedarse allí, pero pasan los días y nadie vuelve a verla. Luego ocurre otra desaparición, y después otra. Las historias comienzan a repetirse, jóvenes que entran al castillo con la esperanza de una vida mejor, pero que nunca regresan a hogares. Las madres empiezan a mirar el camino que lleva a la fortaleza con una mezcla de miedo y desconfianza. Los padres dejan de hablar del tema en voz alta, porque en aquellos tiempos, hacer demasiadas preguntas sobre los poderosos podía ser peligroso. El castillo sigue allí, silencioso, imponente, observando desde lo alto como si nada estuviera ocurriendo. Con el paso de los meses, el miedo empieza a transformarse en susurros. Nadie acusa directamente a la noble que vive allí, pero en las tabernas, en los mercados y en las iglesias, la gente comienza a compartir historias cada vez más inquietantes. Algunos dicen que por las noches se escuchan gritos que el viento arrastra desde las murallas. Otros aseguran que los sirvientes que salen del castillo evitan hablar de lo que ocurre dentro. Hay quienes juran haber visto carruajes salir antes del amanecer, transportando algo que nadie se atreve a mirar demasiado de cerca. Y entonces aparece el rumor más perturbador de todos. Una mujer poderosa vive dentro de esas paredes. Una mujer respetada por la nobleza, temida por quienes trabajan para ella y rodeada por una riqueza que le permite hacer casi cualquier cosa sin consecuencias. Pero según las historias que empiezan a circular, esa mujer tiene una obsesión que va mucho más allá del poder, una obsesión con la juventud, una obsesión con la belleza. Y algunos dicen que esa obsesión la llevó a cometer actos tan crueles que incluso hoy, siglos después, siguen provocando escalofríos. Las historias se vuelven cada vez más oscuras. Algunos hablan de castigos brutales, otros mencionan cámaras ocultas dentro del castillo donde ocurren cosas que nadie debería presenciar. Y entre todos esos relatos aparece una idea tan perturbadora que parece imposible de creer. Hay quienes aseguran que esta mujer encontró una forma aterradora de mantenerse joven. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante, porque durante mucho tiempo nadie se atrevió a enfrentarla. Nadie se atrevió a investigar seriamente lo que estaba ocurriendo dentro de su castillo. Su poder, su apellido y su posición en la nobleza la protegían como un escudo invisible. Así que las desapariciones continuaron, los rumores crecieron y el miedo se instaló en cada pueblo cercano. Pero tarde o temprano, incluso los secretos más oscuros empiezan a salir a la luz. Y cuando finalmente alguien decidió mirar más de cerca lo que estaba ocurriendo dentro de ese castillo, la verdad que empezó a revelarse era aún más perturbadora que las leyendas, porque el nombre de la mujer que vivía allí terminaría siendo recordado como uno de los más aterradores de toda la historia europea. Durante siglos, un nombre ha sido repetido en Europa con una mezcla de fascinación, miedo y misterio. No es el nombre de un rey conquistador ni de un guerrero famoso. Es el nombre de una mujer,
una noble poderosa cuya historia ha sido contada tantas veces que hoy resulta difícil separar la verdad de la leyenda. Elizabeth Báthory. Su apellido pertenecía a una de las familias más influyentes de Hungría, una dinastía que controlaba enormes territorios, castillos imponentes y conexiones políticas capaces de cambiar decisiones dentro de la corte. Desde muy joven, Elizabeth creció rodeada de privilegios, educación y una posición social que pocos podían cuestionar. En aquella época, pertenecer a una familia como la suya significaba tener poder absoluto sobre todo lo que ocurría dentro de tierras. Los campesinos obedecían, los sirvientes trabajaban bajo órdenes y las decisiones de la nobleza rara vez eran desafiadas. Durante años, Elizabeth fue vista simplemente como lo que era en apariencia, una aristócrata respetada, una mujer educada que administraba propiedades mientras su esposo participaba en guerras y asuntos políticos del reino. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Las historias comenzaron a aparecer poco a poco, no en documentos oficiales, no en acusaciones directas, sino en conversaciones silenciosas entre quienes vivían cerca de tierras. Los rumores hablaban de jóvenes que desaparecían después de entrar a trabajar en el castillo, familias que enviaban a hijas esperando que sirvieran en la casa de una noble poderosa solo para descubrir que nunca regresaban. Al principio, estos relatos parecían simples coincidencias. En aquella época, muchas personas se trasladaban entre regiones buscando trabajo o mejores oportunidades. No era extraño que alguien se marchara sin dejar rastro, pero el número de desapariciones empezó a crecer. Cada vez más nombres se sumaban a la lista. Cada vez más familias comenzaban a preguntarse qué estaba ocurriendo realmente dentro del castillo. Entonces apareció el apodo, la Condesa Sangrienta. Un nombre que empezó como un susurro, repetido en voz baja por quienes tenían demasiado miedo de hablar abiertamente. Un nombre que poco a poco se extendió por pueblos, aldeas y ciudades cercanas. Con ese apodo llegaron historias aún más perturbadoras. Algunos decían que dentro del castillo ocurrían castigos brutales contra las sirvientas. Otros aseguraban que Elizabeth tenía un temperamento impredecible, capaz de transformarse en una furia violenta cuando algo no salía como ella quería. Y luego estaban los relatos que parecían imposibles de creer. Historias que hablaban de una obsesión peligrosa con la juventud y la belleza. Historias que afirmaban que Elizabeth buscaba desesperadamente una forma de conservar su apariencia sin importar el precio. Lo más inquietante de todo es que nadie sabía exactamente dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba la exageración, porque en aquellos tiempos enfrentarse a una familia como los Báthory era casi impensable. Su poder político, su riqueza y alianzas con otras casas nobles hacían que cualquier acusación contra ellos pudiera desaparecer rápidamente. Eso significa que durante mucho tiempo todas esas historias siguieron siendo solo rumores, pero los rumores tienen una característica peligrosa. Cuando demasiadas personas comienzan a contar la misma historia, tarde o temprano alguien decide investigar. Y cuando esa investigación finalmente comenzó, lo que empezó a descubrirse dentro del castillo haría que incluso los relatos más oscuros parecieran quedarse cortos. El Castillo del Terror. En lo alto de una colina cubierta por bosques densos, se levantaba una fortaleza de piedra que dominaba todo el paisaje. Desde lejos parecía simplemente otro castillo europeo, una construcción imponente rodeada de muros gruesos, torres de vigilancia y puertas pesadas diseñadas para mantener alejados a los enemigos. Pero para los pueblos cercanos, aquel lugar comenzó a convertirse en algo muy diferente. El castillo era el corazón de las tierras controladas por Elizabeth Báthory. Desde allí se administraban propiedades, se tomaban decisiones y se mantenía el control sobre cientos de campesinos que trabajaban en los alrededores. Durante el día, el movimiento era constante, carruajes entrando y saliendo, sirvientes transportando provisiones, guardias vigilando las puertas. Todo parecía normal, pero cuando el sol desaparecía detrás de las montañas, el ambiente cambiaba. Los aldeanos que vivían cerca del camino que conducía al castillo empezaron a notar cosas extrañas. Algunos afirmaban escuchar gritos que se perdían en la oscuridad de la noche. Otros decían que las luces dentro de ciertas torres permanecían encendidas hasta el amanecer, como si algo importante estuviera ocurriendo mientras el resto del mundo dormía. Los sirvientes que bajaban al pueblo para comprar alimentos o llevar mensajes rara vez hablaban de su trabajo. Cuando alguien preguntaba cómo era la vida dentro del castillo, respondían con frases cortas, evitaban el contacto visual y cambiaban de tema lo más rápido posible. Ese silencio comenzó a generar más miedo que cualquier historia. Poco a poco, los rumores se transformaron en una sensación constante de inquietud. Las familias empezaron a pensarlo 2 veces antes de enviar a hijas a trabajar allí. Algunos padres preferían mantenerlas en casa, incluso si eso significaba seguir viviendo en la pobreza.
Sin embargo, para muchas familias, la necesidad era más fuerte que el miedo. El castillo ofrecía algo que pocos lugares podían garantizar en aquella época: comida diaria, un techo seguro y la posibilidad de servir a una familia noble. Para una joven campesina, esa oportunidad podía significar la diferencia entre sobrevivir o pasar hambre. Así que las muchachas continuaban llegando. Llegaban con pequeñas bolsas de ropa, con cartas de recomendación escritas por sacerdotes o líderes del pueblo, con la esperanza de encontrar un trabajo estable dentro de aquellos muros de piedra. Los guardias abrían las puertas, las jóvenes cruzaban el puente y el castillo volvía a cerrarse detrás de ellas. Pero lo que comenzó a inquietar a la gente fue un patrón que se repetía una y otra vez. Muchas de esas muchachas simplemente desaparecían, no enviaban cartas a familias. No regresaban al pueblo durante los días de descanso, no aparecían en los caminos ni en los mercados. Era como si el castillo las hubiera tragado. Las historias comenzaron a circular con más fuerza. Algunos campesinos aseguraban haber visto carros salir del castillo durante la madrugada, cubiertos con telas gruesas que ocultaban su contenido. Otros juraban que ciertos sirvientes parecían aterrorizados cuando se mencionaba el nombre de su señora. Aún así, nadie se atrevía a acusar directamente a Elizabeth Bathory, porque el castillo no era solo una casa noble, era un símbolo de poder. Sus muros representaban la autoridad de una de las familias más influyentes de la región. Cuestionar lo que ocurría dentro de esas paredes podía traer consecuencias graves. Por eso, el miedo creció en silencio. Pero cuanto más silencio existía, más espacio había para que las historias se volvieran oscuras. Y entonces comenzaron a aparecer relatos aún más perturbadores sobre lo que supuestamente ocurría dentro del castillo durante las largas noches. Historias que hablaban de castigos brutales, de gritos que nadie podía detener y de una noble cuya crueldad parecía no tener límites. Y si esos rumores eran ciertos, lo que estaba pasando dentro de ese castillo era mucho peor de lo que cualquiera imaginaba. Los rumores más oscuros. Cuando el miedo se instala en un pueblo, las historias comienzan a crecer. Algunas nacen de la imaginación, otras de fragmentos de verdad que nadie se atreve a confirmar. Pero alrededor del castillo de Elizabeth Bathory, los rumores empezaron a multiplicarse con una fuerza imposible de ignorar. Al principio eran relatos aislados. Un campesino que decía haber escuchado algo extraño, una sirvienta que abandonaba el castillo sin dar explicaciones, un comerciante que afirmaba que los trabajadores del lugar parecían vivir bajo una tensión constante. Con el tiempo, esos relatos empezaron a coincidir entre sí. Uno de los rumores más repetidos hablaba de castigos brutales. Según algunos antiguos sirvientes, la condesa tenía un temperamento impredecible. Un pequeño error podía provocar una reacción violenta. Un vestido mal lavado, una tarea incompleta o una simple mirada fuera de lugar podían desencadenar una furia difícil de describir. Los castigos no eran simples reprimendas. Algunos relatos hablaban de golpes despiadados frente a otros sirvientes, como una forma de imponer miedo. Otros mencionaban que ciertas jóvenes eran llevadas a habitaciones del castillo donde nadie más tenía permitido entrar. Las puertas se cerraban y lo único que se escuchaba después eran gritos. Con el paso del tiempo surgieron historias aún más inquietantes. Algunos decían que la condesa disfrutaba viendo el sufrimiento de quienes la rodeaban. Que los castigos no eran solo una forma de disciplina, sino algo mucho más oscuro. Un antiguo trabajador del castillo aseguró años después que había presenciado escenas que lo perseguirían por el resto de su vida. Según su relato, algunas sirvientas eran castigadas con una crueldad que parecía diseñada para provocar el mayor dolor posible. Otros rumores hablaban de noches especialmente largas dentro del castillo. Noches en las que ciertas jóvenes desaparecían de habitaciones y no volvían a ser vistas jamás. Las historias comenzaron a tomar una forma cada vez más aterradora. Algunos aldeanos empezaron a creer que el castillo escondía habitaciones secretas, lugares alejados de las áreas principales donde la condesa podía actuar sin que nadie interfiriera, lugares donde los gritos no podían escapar de los gruesos muros de piedra. Pero lo más inquietante era que nadie sabía cuántas de estas historias eran reales. En aquella época, los testimonios rara vez se registraban de forma oficial. Muchos sirvientes vivían bajo el control absoluto de señores, y hablar en contra de una noble podía significar perder el trabajo, la protección o incluso la vida. Por eso la mayoría guardaba silencio. Sin embargo, a pesar del miedo, algunos detalles comenzaron a repetirse demasiado como para ser ignorados. Varias familias afirmaban que hijas habían enviado mensajes extraños antes de desaparecer, mensajes en los que hablaban de castigos severos, de un ambiente lleno de tensión y de una señora que parecía obsesionada con la perfección. Esa palabra empezó a aparecer con frecuencia:
perfección. La condesa exigía una apariencia impecable en todo lo que la rodeaba. Las sirvientas debían verse presentables en todo momento. La limpieza del castillo debía ser absoluta. Cada pequeño detalle debía reflejar orden y belleza, pero esa obsesión con la perfección pronto comenzó a conectarse con otro rumor aún más perturbador. Algunas personas empezaron a decir que Elizabeth Bathory tenía un miedo profundo a envejecer, un miedo tan intenso que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conservar su juventud. Al principio parecía una simple exageración, hasta que comenzaron a circular historias que transformaron esa obsesión en algo mucho más oscuro. Historias que afirmaban que la condesa había descubierto una forma aterradora de mantenerse joven. Y si esos relatos eran ciertos, lo que estaba ocurriendo dentro del castillo no era solo crueldad. Era algo que parecía salido de una pesadilla. La obsesión por la juventud. En la Europa del siglo XVII, la belleza no era solo una cuestión de apariencia. Para la nobleza, representaba poder, prestigio y control. Una mujer que mantenía una apariencia joven y elegante era vista como alguien capaz de conservar su influencia dentro de una sociedad donde la imagen tenía un peso enorme. Dentro del castillo de Elizabeth Bathory, esa idea parecía llevarse a un extremo inquietante. Muchos de los rumores que circulaban sobre la condesa coincidían en un punto específico: su obsesión con la juventud. Quienes afirmaban haberla visto de cerca decían que dedicaba una enorme cantidad de tiempo a su apariencia. Vestidos impecables, rituales de cuidado personal y una atención casi obsesiva a cualquier señal del paso del tiempo. En aquella época no existían los tratamientos modernos ni la medicina estética. Sin embargo, entre la nobleza era común experimentar con remedios extraños, baños de hierbas, mezclas de aceites, preparados medicinales que prometían conservar la belleza o retrasar el envejecimiento. Pero en el caso de Elizabeth Bathory, los rumores aseguraban que su búsqueda de juventud había cruzado una línea mucho más oscura. Según algunas historias que comenzaron a circular entre sirvientes y aldeanos, todo empezó con un incidente aparentemente pequeño. Una versión del relato afirma que una joven sirvienta cometió un error mientras peinaba a la condesa. El castigo fue inmediato y brutal. Pero lo que vino después fue lo que dio origen a una de las leyendas más perturbadoras de la historia. Algunos relatos aseguran que, durante ese castigo, unas gotas de sangre cayeron accidentalmente sobre la piel de Elizabeth. Y según esa historia, la condesa habría quedado fascinada al creer que su piel parecía más suave en ese lugar. Nadie sabe con certeza si ese momento ocurrió realmente. No existe un registro claro que lo confirme. Sin embargo, a partir de ese punto comenzó a difundirse una idea aterradora. La idea de que Elizabeth Bathory creía haber encontrado una forma de conservar su juventud. Las historias se volvieron cada vez más extremas con el paso de los años. Algunos decían que la condesa ordenaba castigos brutales contra las jóvenes sirvientas porque creía que la sangre de mujeres jóvenes poseía propiedades especiales. Otros afirmaban que dentro del castillo existían rituales secretos relacionados con esa obsesión. Con el tiempo, estas historias dieron origen a una imagen que se volvería legendaria. La imagen de una noble que se bañaba en sangre para mantenerse joven. Esa escena, repetida en libros, relatos y más tarde en películas de terror, se convirtió en uno de los símbolos más oscuros asociados con el nombre de Elizabeth Bathory. Pero aquí aparece un detalle importante que muchos historiadores modernos han señalado. La mayoría de estos relatos comenzaron a escribirse y difundirse años después de los supuestos acontecimientos. Muchos testimonios fueron recogidos bajo presión durante investigaciones posteriores, lo que significa que es difícil saber cuánto de esas historias corresponde a hechos reales y cuánto pudo haber sido exagerado o transformado con el tiempo. Aún así, la leyenda se volvió imposible de detener. Para los pueblos cercanos, la idea de una condesa obsesionada con la juventud encajaba perfectamente con todas las desapariciones que habían estado ocurriendo durante años. Para muchos, esas historias parecían explicar algo que de otra forma resultaba imposible de comprender. Pero lo que realmente cambió el rumbo de esta historia no fueron los rumores, fue el momento en que esas historias finalmente llegaron a oídos de las autoridades del reino. Y cuando alguien con suficiente poder decidió investigar lo que estaba ocurriendo dentro del castillo, lo que empezó a descubrirse superó incluso las versiones más aterradoras que circulaban entre la gente. Antes de continuar, hay algo que debes saber. Todo lo que acabamos de escuchar son rumores, historias que se expandieron por aldeas, pasillos de castillos y relatos que con el tiempo se volvieron cada vez más oscuros. Pero la verdadera pregunta todavía no tiene respuesta. ¿Qué era realmente cierto en todas esas historias? Durante años, muchos creyeron que aquellas desapariciones, aquellos castigos y aquella obsesión con la juventud eran solo parte de una leyenda creada por el miedo.
Otros aseguraban que lo que ocurría dentro de aquel castillo era incluso peor de lo que los rumores contaban. Y fue precisamente cuando las sospechas comenzaron a llegar demasiado lejos que alguien decidió investigar. Un poderoso hombre del reino recibió la misión de descubrir la verdad. Su nombre era Georgi Turso, y lo que encontraría al entrar en ese castillo cambiaría para siempre la historia de Elizabeth Bathory. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante, porque cuando finalmente comenzaron las investigaciones, surgieron testimonios, confesiones y relatos que harían que toda Europa hablara de la llamada Condesa Sangrienta. La gran pregunta es, ¿era realmente la mujer más cruel de la historia? ¿O todo fue una conspiración para destruir a una de las mujeres más poderosas de su tiempo? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir en el próximo video. Si te interesan las historias oscuras, los misterios del pasado y las curiosidades que casi nadie conoce, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la continuación de esta historia. En el próximo video vamos a entrar en la parte más impactante de todo este misterio, cuando la investigación comenzó y los secretos del castillo finalmente salieron a la luz.